Hola, sean todos bienvenidos hoy a un nuevo video sobre higiene y seguridad industrial. El día, perdón, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el control industrial de ruido. Bueno, antes de empezar, me gustaría saludar un poco al profesor Miguel Villalatorre, quien es el docente que nos ha acompañado a lo largo de este curso. Y también un saludo a los compañeros que llegan a ver este video, evidentemente. También pues hacer un recuento de lo que se ha venido trabajando en los anteriores videos. Hemos hablado un poco sobre los elementos de protección personal, hemos hablado un poco sobre los campamentos, hemos hablado un poco sobre los espacios sanitarios y sobre algunas categorías de riesgo. Entonces pues eso lo pueden ver en anteriores videos. El día de hoy vamos a trabajar sobre control industrial de ruido. Entonces, em, si no estoy mal, el último video fue sobre pérdida de transmisión en pared, en materiales compuestos, por ejemplo, cuando hay una pared con diferentes materiales y se hacía una pérdida de transmisión en esta, ¿no? Entonces, eso lo pueden ver anteriormente. ¿Qué más les puedo decir? Si no, creo que no es más, entonces vamos a continuar un poco con el video del día de hoy. Bueno, me presento. Se me ha olvidado hacerlo. Quien está haciendo esta presentación, el servidor es Camilo Gómez. Listo. Entonces, sobre este control industrial de ruido, para hacer esto, necesitamos, permítanme acá, eso. Necesitamos tres factores, ¿no? El primero son las características del salón de producción. Entonces, aquí lo que traté de traer de ejemplo es como la imagen. Entonces, permítame. Ujú. Listo. Esto, esta es la primera imagen, ¿no? De la primera, esta es del segundo y esta es del tercero, ¿no? Entonces, el primero, ¿cuáles son las características del salón de producción? Entonces, digamos, en las dimensiones, el área de donde están las personas trabajando. Entonces, aquí debe haber una maquinaria que está haciendo ruido. En este caso, pues no se puso una imagen, pero pues por eso estoy dibujándolo. El segundo se nos menciona las características del encerramiento. Entonces, aquí mencionaba que había una maquinaria que está haciendo ruido y esta está encerrada en una cabina. Entonces, haciendo esta alusión, pues tenemos que esta cabina va a ser esta. Y aquí tenemos la máquina que está haciendo ruido, que está encerrada. Entonces, esas son las características del encerramiento. Y por último están los materiales absorbentes. Si podemos observar, estas paredes vienen como sencillas y aquí vienen como más reforzadas, como con estas líneas que pues dan como a entender de que hay un material absorbiendo el ruido y la frecuencia que está generando este motor o esta máquina, como gusten describirlo. ¿Listo? Entonces, permítanme borrar para seguir con la presentación. Ujú. Listo. Eh, bueno, antes de seguir con esta explicación, pues aquí me gustaría primero que nada explicarles un poco sobre el porcentaje de absorción. Entonces, cuando en sí el material se divide en este aspecto, se divide en dos, uno que es liso y uno que es rugoso. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una pared. En este lado es lisa, entonces el porcentaje de absorción de este lado sería 1%, mientras que en este lado que podemos observar que es rugoso sería de un 2%. ¿Listo? A esto hace alusión esta diapositiva. ¿Listo? Siguiendo, ahora sí tenemos aquí las, perdón, la característica del salón de producción. Entonces, lo que venía mencionando en un inicio, este es el primero. Entonces, ¿cuáles son los componentes que se deben calcular en esta característica? Es el coeficiente de absorción promedio
la constante del salón y el nivel de potencia sonora. Déjenme revisar. Sí, el nivel de potencia sonora. Listo, esto ya los explico más adelante. El primero, bueno, es el coeficiente promedio sonora, que es A, o también se puede encontrar con este símbolo, ¿no? Y lo que va a hacer es escribir la ecuación. Esto es una fracción. Entonces acá tenemos una línea. Bueno, está rara la línea. A ver, bueno, esto está mejor. Pero bueno, a ver, permítame. Esta ecuación es una fracción, ¿no? Entonces se preguntarán, ¿y cuáles son los datos que necesita esta fracción, no? Entonces acá lo que necesitamos son el área total del lugar y el área de, de las dimensiones o de los lados. Entonces aquí tenemos el lado uno, no, bueno, más bien que lado, multiplicamos el área, que son metros cuadrados de un lado, por esto, me imagino que ya sabrán por qué lo vamos a multiplicar por el porcentaje de absorción, ¿no? Más la segunda área por su porcentaje de absorción y así sucesivamente. Entonces ya les muestro, ya les saco una imagen de este ejercicio. Y por último tenemos aquí el área total, que va a ser la suma de todas las áreas, metros más metros del área uno, del área 2, del área 3, así sucesivamente. Y este va a ser la primera ecuación. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, aquí normalmente tenemos un cuarto, ¿no? Entonces uno pensaría en un inicio que solo tiene tres lados, ¿no? Pero no, como es un cubo, tiene uno abajo, este va a ser uno, ¿no? Abajo va a tener el dos. Este es un lado, tres. Del otro lado va a estar cuatro. Este es un lado cinco. Y del otro lado va a haber el seis. Sin embargo, en esta parte, pues también hay que descontar, porque a veces va a tener ventanas o va a tener una puerta y son más adicionales que se van agregando, ¿no? Entonces lo que hacemos es el área de la pared uno la vamos a multiplicar por el porcentaje de absorción, que es dependiendo si es liso o rugoso. Esto lo vamos a sumar al segundo lado, ¿no? Y lo vamos a multiplicar por el porcentaje de absorción, ¿no? Y esto lo vamos a dividir sobre el área total. ¿Listo? Así sucesivamente. Este es el primero, para que lo tengan presente. Tenemos el segundo, que es la constante del salón. Entonces, aquí pues, no tiene ciencia, es RF, como acá lo dicen, RF. Esta RF también es una fracción y en este caso tenemos este símbolo que es el cálculo anterior, que es el de coeficiente de absorción promedio, lo multiplicamos por S, que S es el área total, ¿listo? Y eso lo dividimos entre uno menos el coeficiente de absorción. Esta es la fórmula, ¿listo? Tenemos el tercero, que es el nivel de potencia sonora. Entonces, este nivel tiene un cálculo de una ecuación, no la muestro, que es LW, es otra fracción, pero es LP, que son ¿cómo explicar? No me olvidó la palabra. Los NPS, nivel de presión sonora. Digamos que está, permítame, sí, son los NPS que están en la zona que está generando el motor y a qué distancia está
de la pared, por decirlo. Pero eso es más adelante. Entonces aquí tenemos que es LP, que son los NPS, menos el 10 logaritmo, logaritmo de paréntesis Q, que ese lo voy a explicar más adelante, Q, dividido entre 4 pi cuadrado, R al cuadrado, ¿listo? Más 4 sobre RF. Y RF fue el cálculo que hicimos anteriormente, ¿no? Entonces, pi es como la distancia que hay, ¿no? Que hay de la pared. No, perdón, es como el radio, perdón. El radio es el que tiene el motor, ¿no? ¿Listo? No, que, espérenme, continuando. Tenemos aquí, eh, 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 bueno, aquí tenemos la fórmula, ¿no? Q. Está repitiendo esto. Entonces aquí dice que, pues, ¿cuáles son los posibles valores de Q? Entonces el primero es cuando la fuente está en el centro del salón por encima del piso, alejada de las paredes. Entonces aquí tenemos el techo y aquí tenemos, aquí está la fuente de ruido, ¿no? Esto equivale a 1, a Q1. Q2 es cuando está fuente sobre el piso y alejada de las paredes. Entonces aquí tenemos la máquina de ruido, pero está como a la mitad del piso. Esto es Q2. Está Q3 que dice que fuente junto a la pared. Entonces acá tenemos un ejemplo. Esto es el piso y esta es la pared. Y la fuente está a un lado de la pared. Entonces esto es igual a 4. Y por último, dice que cuando la fuente de ruido está ubicada en una esquina del salón. Entonces, acá, 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 se hace el techo y estos van a ser las paredes. La fuente de ruido está como en una esquina, ¿no? En el piso y está en una pequeña esquina. Esto es igual a 8. Listo, esas son las diferentes formas en las que se les asigna el valor de Q para esta ecuación. ¿Listo? Ahora empezamos con, las características del encerramiento. Entonces aquí el coeficiente de absorción ya lo vimos. La constante del salón también ya la vimos. Entonces vamos a empezar con el nivel de presión sonora. Ah, listo. Entonces aquí lo que les decía es como la cabina en donde se encuentra el motor encerrado, ¿no? Entonces el nivel de presión sonora tiene la siguiente ecuación, que va a ser igual a LP. Este es el nivel de encerramiento, que va a ser igual a LW, que es es el tercero que calculamos en el anterior, en las características del salón de producción. Es LW más 10 logaritmo de 4 RF. ¿Qué puede pensar uno aquí? Entonces, lo que no expliqué es que estas ecuaciones ya las tenemos, estas dos, ya las tenemos, ya sabemos cómo hacerlas, pero se hacen de acuerdo a las características de la cabina, no del salón de producción, sino al de la cabina. Entonces, el RF que se calculó aquí es de las características del encerramiento. Entonces, a este le vamos a poner RF2, que es el de la cabina y no el de la producción. Entonces, ¿crees si es que como yo borro? Debería dejar eso. Entonces, acá, este R vamos a ponerle 1, porque es el primero que necesito. ¿Listo? El que sigue es el nivel de presión esperado con el criterio de diseño. Entonces,
esto depende de cuánto necesitamos, o sea, los niveles de recomendados para diferentes ambientes. Entonces, digamos, estamos en un ambiente de cine. Necesitamos este rango. ¿Listo? Este rango se le llama noise criterio, o sea, criterio de sonido. Entonces, después de evaluar en qué, digamos, o estamos en una cocina, estamos en una oficina, pues es el ruido que se espera que haya en estos ambientes de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos con ese ruido? Entonces, aquí habíamos escogido el de cine, ¿no? Entonces dice que necesita un NS, que fue el que necesitamos para el ambiente de trabajo, un NS de 25, que es este, o de 30, de a 35. Entonces en este caso podemos escoger este rango de líneas. Entonces la seguimos, la seguimos, la seguimos, la seguimos. Solo vamos a hacer esto. Aquí abajo podemos ver la frecuencia de sonido. Entonces, que es va de 125 a 4000. Si se acuerdan bien del anterior video sobre pérdida de transmisión compuesto, nos percatamos de que la frecuencia más difícil de controlar es la de 125, dado pues a sus ondas que son muy anchas. En cambio, las de 4000 pues son más corticas, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, las de 4000 van a rebotar en el material y no van a pasar fácilmente. Cambio, las de 125 van a ser más anchas, van a rebotar en el material y es más probable que pasen ese material y lleguen a donde esté afuera. Entonces, por eso nosotros nos ubicamos en esta columna de 125 porque es la de más difícil control y son las que donde hay más. Por eso es que la curva viene como hacia abajo y va subiendo, porque esto es donde se va a generar más ruido, ¿no? Entonces, en este caso, pues necesitamos, miramos hasta dónde llega la línea. En este caso sería 44 aproximadamente. Entonces tenemos que en el NS hay uno de 25 y el LP esperado, o sea, el nivel de presión esperado es en este caso, de 42. ¿Listo? Eso es cómo funciona esta tabla. Entonces, un ejemplo que tenemos en este caso es que para un NS de 60, ya están los datos, ¿no? Entonces, no, disculpen, me he confundido. Aquí tenemos diferentes NS, pues NS de 60, de 45, perdón. Perdón, vamos a borrar esto. NS está de 45, LP. 45, 50, 60, 65. Esto es un simple ejemplo, ¿no? Entonces el LP esperado puede ser, dependiendo de 60, 64, 68, 72. Aquí me comí un número. 45, 50, 55. 50, 55, 60. ¿Listo? Entonces, esto es más o menos como un ejemplo de cómo funciona la tabla y cuáles son los resultados que podemos esperar a partir de esa tabla, ¿no? El siguiente que sigue es la reducción de ruido, NR. Entonces tenemos que NR va a ser igual a LP, de encerramiento. Este, si se acuerdan bien, como hemos venido trabajando, es este. Este es LP de encerramiento del nivel de presión sonora. LP de encerramiento, aquí lo dice. Es este menos LP
esperado, que es el que se hace anteriormente a partir de esta tabla, más 5 decibeles, ¿no? Este ya es como una constante, ya se sabe que se debe sumar 5 decibeles y esto pues ya te sale este resultado, ¿no? El que sigue es el TL requerido. Entonces tenemos que esta es pérdida de transmisión requerida, lo que se requiere perder a través de, eh, o sea, lo que se quiere el ruido que se quiere que salga de la cabina, ¿no? Entonces tenemos que este L requerido y este va a ser igual a NR, el cálculo que hicimos anteriormente, más 100 logaritmo de un cuarto más S R. Bueno. Y se preguntarán qué es R, pues es RF 2. Y este es el área total 2. O sea, si se acuerdan bien, pues haciendo el primer punto uno halla el área total. Y este hace a referencia al S2, el área total de la cabina. O sea, todos estos datos van a ser de la cabina y no de el salón de producción, para que lo tengan en claro. ¿Listo? Y por último, pues tenemos que hacer una comparación entre este TL requerido y este TL compuesto. Entonces ya sabemos que el TL compuesto va a ser igual. Este TL compuesto es 10 logaritmo S, que es el área total. En este caso va a ser el de la cabina. S1 sobre 10 TL, que es la pérdida según el material que se trabajen sobre 10. Y esto lo vamos a sumar con los demás materiales, ¿listo? Que conformen al área total de la cabina. Por eso aquí le pongo un 2, ¿no? Este 2 no es que sea un número que toque multiplicarlo o algo parecido, sino más bien es un 2 que hace referencia a que es de la cabina, ¿listo? Para que lo tengan presente. Y aquí se hace una comparación entre este TL requerido y un TL compuesto. Entonces, aquí no tengo un espacio, pero bueno. Y digamos aquí, si el TL requerido es mayor al TL compuesto, em, perdón, esto, continuando, disculpen una pequeña pausa. Entonces, tenemos que si el TL requerido es menor, no, mayor a el TL requerido es menor o igual al TL compuesto, el que hemos calculado, pues aquí finalizaría el ejercicio, porque pues quiere decir que lo que va a salir de la cabina va a ser menor de lo que está, o sea, lo que sale de la cabina, que es el TL compuesto, es menos de lo que se requiere. O sea, aquí yo sé que parece el contrario, pero es confuso, pero es más o menos ese sentido, ¿no? O sea, es confuso de explicar, pero es de esta manera, ¿listo? Pero en cambio, si el TL requerido es mayor, porque esto es como lo que se va a controlar, el TL que es mayor al TL compuesto, quiere decir que hay que hacer un control sobre esta característica que son los materiales absorbentes.
Sin embargo, el día de hoy no vamos a tratar este tema, sino lo vamos a dejar pendiente para un próximo video, para que estén pendientes y puedan observarlo. ¿Listo? En este punto, pues finalizaríamos, perdón, que me recueste un poco. En este punto finalizaríamos con esta primera parte sobre control industrial de ruido, dado que pues a continuación vamos a empezar con los ejercicios. ¿Listo? Es que tengan un feliz día.